Muchas gracias, muy buenas noches. Para los que dicen que la Copa MX no es entretenida, bueno, pónganle mucha atención a este partido en el Estadio Azteca, jornada número 2 de la Copa MX. Primero, acá viene la jugada, el Cruz Azul de inmediato al minuto 6 ya perdía, ya vimos el gol. Esta es muy buena jugada, Jonathan el Cabecita Rodríguez, se abre el espacio, golazo imposible para que el portero William Yarbrough pueda atajar ese disparo y después que suene por favor la música, que suene. ¡Autogolazo! ¡Ay, Milton Caraglio! Le sigue pegando el virus al Cruz Azul. Después, stop, viene la jugada, muy buena. El grave error del cancerbero Alisson, le pega a Rubén Sambueza, aunque tuvo todavía oportunidad de poder recorrer, no lo ataja. 3-2 le pega la fiera al Cruz Azul. Esto dentro del grupo número 5 queda también León con 3 puntos, el Cruz Azul con 0. Viene de perder y por ahí el tema de que solo se vendieron 900 boletos suena, por supuesto, por el tema de la gasolina. 900 boletos solo se vendieron para el día de hoy. ¿O será que también ya el Cruz Azul no está de moda? Y bueno, el tema de Carlos Vela, que ese sí se ha puesto hoy de muchísima moda. ¿Qué es lo que suena? Que la directiva del Barcelona, debido a la lesión de Luis Suárez, manejan 3 diferentes opciones. Una sería Álvaro Morata, que ya es difícil porque ya está prácticamente cerrado con el Atlético de Madrid. El otro sería el jugador del Girona, Cristian Stuani, y Carlos Vela. Ahora, la situación de Carlos Vela es que lo quieren para 9. También puede jugar y en el LAFC juega por las bandas. Se le podría dar la oportunidad a este jugador, pero se presta que solo sea por 6 meses. Este equipo de Los Ángeles le daría la oportunidad solo si el jugador mexicano accede a jugar en el Barcelona, que creo sería una muy buena oportunidad. Siguen los rumores, pero de que juegue en el Barcelona sería increíble y serían ya 6 jugadores que juegan en la Liga Española. Bueno, me quedé en el béisbol porque el día de ayer se realizó en el estadio de los Yaquis de Ciudad Obregón. Era la parte baja de la primera entrada, 2 carreras, con eso le ganaron con 2-0 a los Mochis, a los Cañeros de los Mochis, gracias por supuesto al trabajo monticular de Francisco El Chito Rodríguez, quien estuvo lanzando combinaciones en 5 entradas, 1/3, no permite pasaportes, genera además un chocolate, se llevan la victoria y con esto el partido, la serie queda emparejada a 2. Ahora, por otro lado, el partido que se realizó el día de ayer, los Venados de Mazatlán le pegaron 7 carreras a 3 a el equipo de los Charros de Jalisco. Este es Sebastián Valle, que cruje el madero y la bola se iba remando y remando por los aires del jardín izquierdo, palo de vuelta entera, 7 carreras a 3 le gana los Venados de Mazatlán. Hoy en la Ciudad de México ya se realizó el calendario para el próximo abierto de tenis. Adelante. Rafael Nadal, David Ferrer, Igor Dimitrov, Alexander Zverev y Sloane Stephens son algunas de las grandes estrellas que se presentarán en el próximo Abierto Mexicano del Tenis, que se disputará del 25 de febrero al 2 de marzo en el puerto de Acapulco, Guerrero. Torneo que servirá como despedida internacional para el tenista español David Ferrer, quien ha ganado en 4 ocasiones el certamen. El número 2 del mundo, Rafael Nadal, volverá a tierras mexicanas luego de que el año pasado se lesionara a unos días antes de comenzar la justa. El director del torneo, Raúl Zurutuza, aseguró que las condiciones de Rafael Nadal serán las mejores para afrontar el torneo. La verdad es que estamos muy contentos de que regrese, de que esté con nosotros nuevamente y estoy seguro que vamos a tener un Rafael Nadal a su máxima expresión en Acapulco. El Abierto Mexicano de Tenis, que actualmente tiene la certificación 500 del ATP, buscará en esta edición hacer una combinación entre jugadores veteranos del torneo y nuevas promesas del tenis mundial. Se mencionó que en caso de que el argentino Juan Martín del Potro se encuentre en óptimas condiciones, se le otorgará un lugar en Wildcard. Esto con la finalidad de mantener grandes entradas al estadio, como ha venido sucediendo en años anteriores. Hemos tenido y hemos roto récords de asistencia para el torneo en sábado y domingo, metiendo un poquito más de 4,000 personas diarias para partidos de calificación, que eso creo que es muy bueno y muy positivo.
En la rama femenil, las principales exponentes son Sloane Stephens, medallista olímpica, y Mónica Puig, campeona centroamericana. También se anunció que previo al arranque del torneo se llevará a cabo una carrera de 10, 5 y 3 kilómetros. Andrés Brito, 21 Noticias. Recreativo y cero competitivo la realidad del tenis en nuestro país.